señora, señor, estamos introduciéndonos en su hogar nuevamente en este programa que siempre ha sido de su agrado. Hoy día queremos sorprenderle, definitivamente sorprenderle, porque le tenemos un gran programa donde vamos a hablar de todos los antecedentes que tiene nuestra comuna, desde su creación hasta en la actualidad. Sus personajes que dieron vida a este hermoso lugar llamado Requino. Requinoa nace desde lo más antiguo. Requinoa es el sector de Labra. Conversando con mi papá, mi difunto padre, don Jaime Lizana Castro, hace varios años ya, y viendo en algunos libros de historia, aparece registrado que Manuel Rodríguez formaba estas montoneras para molestar a los soldados realistas. Forma las montoneras de Requinoa y que están en el Cerro de Labra, lo que es el Cerro Negro, en esos sectores, porque podían atacar a los realistas, porque por ahí está el Camino Real, que permitía llegar hacia Rancagua, atravesar el río Cachapual por el Vado de los Cortés, que le llamaban en la actualidad lo que es la Punta de Cortés. Esto estamos hablando de inicio del siglo, en periodo del siglo XIX, aproximadamente entre el 1814 y el 1817. Pero Requinoa se remonta más tiempo más atrás. Requinoa nace con los Promaucaes, cuando la guerra que tenía, la revolución que tenía los incas del Perú, por dividirse el reino, Atahualpa, con Huáscar, tuvieron un fuerte enfrentamiento en la ribera del Mapocho con los indios, los nativos, que eran Promaucaes, y la mayoría de esos nativos se vinieron acá a la cuenca de acá de Peumo, que nacía el río Pichigüe, que se llama Pequeño Estero. Y los incas del Perú entregaron tecnología agrícola, las famosas playas para plantar, le hacían terrazas para plantar, maíz sobre todo, le entregaron un sistema de regadío, cómo bajar las aguas, subir las aguas a través de desniveles. Pasaron 2 o 3 años, los incas llegaron a cobrar su tributo, como todo pueblo conquistado. Pero se negaron terminantemente los nativos, los Promaucaes, a entregarle nada al inca. Entonces el inca los llamó tierra de mezquino, que de ahí salió, dicen que salió la palabra Requino. Después vinieron los españoles. Los gobernadores españoles le dieron a los jesuitas, que tuvieron mucha incidencia en la fundación de esta comuna, que en los años el 91 sería comuna. Posterior a la Revolución de 1891, en Chile se crean muchas municipalidades. Una de ellas es la Municipalidad de Requinoa, bajo el gobierno de Montt. Posteriormente, en 1896, Requinoa recibe el título de villa. Y para mayor ahondamiento, creo que tengo por aquí, aquí lo tengo. Este es un documento original. Está firmado por la firma del presidente don Pedro Montt. Son 195 comunas que crea el presidente Montt con este decreto. Requinoa tiene la número 100.
y dice lo siguiente. ¿Quién? Requino. Que está comprendida las subdelegaciones cuarta de Pichihuao, quinta de Requino, del departamento de Caupolicán, con los límites que le asignan los decretos. Del 26 de julio de 1883 y el 16 de septiembre de 1864 y el 11 de noviembre de 1878. República de Chile, Ministerio del Interior. El decreto 2297. Con esto se crea la comuna de Requino. Y posteriormente, ya con la llegada del ferrocarril a Requino en 1861, ya la plazuela de la Requino, que se le llamaba a este sector, a este lugar, empieza a tener un nuevo auge y empieza a nacer y a construirse ya las primeras casas, a ampliarse lo que es de las casas que ya existían, de lo que es el actual pueblo de Requino. Por lo tanto, la llegada del tren significa de partida un polo de desarrollo bastante importante. Ya aparecían anuncios en la prensa de la época, estamos hablando del 1861, en que se ofrecían campos para traer a pastar a los animales o para vender el pasto de estos campos. El tren se empieza en la década del 1830, empieza a masificarse en Chile. Pasa primero con el tren de Copiapó a Caldera, por los minerales que existían de Chañarcillo y Tamaya. Y después, bajo el gobierno de Montt, a partir de 1851, empieza a extenderse esta red ferroviaria hacia el sur de Chile. Incluso nace antes de que se haga de Santiago a Valparaíso. La de Santiago a Valparaíso es posterior al 1860, siendo el puerto principal. Y se empieza a construir la línea del ferrocarril hacia el sur, partiendo, bueno, primero San Bernardo, obviamente la estación Hospital, Nos, San Francisco, Los Graneros, el actual Granero, Rancagua y Requino, que se le denominaba la plazuela de la Requino. La bodega en la que estamos nosotros ahora eran bodegas que estaban destinadas mayormente a lo que es la agricultura, a lo que es el pasto para los animales que se llevaban a los diferentes campos. Acá llegaban los trenes con animales que eran traídos a los fundos, a Santa Amalia, a Los Hermógenes, bueno, en Las Cabras el tren podía entrar ahí. Y acá eran descargados los animales, tenían corrales que están aquí afuera, todavía quedan algunos vestigios de ellos, y los animales eran arriados por los trabajadores, los inquilinos de cada uno de los fundos, eran llevados a sus respectivos fundos. Esto se hacía por las calles, calle Comercio, calle Pablo Rubio, calle Guillermo Chell. Incluso los animales desde aquí eran arriados a ciudades como San Fernando o Rancagua por la carretera, por los caminos que conocemos hoy en día. La calle Pablo Rubio, que usted ve que es una calle amplia y que tiene casas por ambos lados, es muy amplia. Esa era la calle principal de nuestra comuna de Requino. Pero aparece después el ferrocarril y todo convergía hacia la estación donde se llevaban todos los productos, los fardos de pasto, los porotos, etcétera, etcétera, se cargaban en la estación de ferrocarril. Tanto fue así que la necesidad después de transportar pasajeros, se crea la primera estación frente a la casa de don Rubén Cavieres. Y por la misma razón que el tren en aquellos años no era solamente que transportaba pasajeros, sino que era mucha la carga que transportaba, incluyendo los animales, vacunos, caballos, se
se construye también esta pirca, lo que tenemos, esta piedra, esta barrera de piedra, para quienes los conozcan por este nombre, que está a lo largo de lo largo de Requinoa, que está por calle Comercio, hacia el sur y hacia el norte. Esta barrera de piedra que hay en la pirca, se forma, me imagino, conversando con mi papá, que tiene que haber sido para que los animales no pasaran a la línea del tren, y el tren obviamente no lo atropellara o hubiera un accidente mayor. Fue tanta la convergencia de la gente hacia el ferrocarril que se crea la calle Comercio. Y se tiene antecedente de la Casa Cumcilli, que fue una de las primeras casas comerciales que hubo en Requinoa. Fuimos 6 hermanos. 2 de ellos llegaron de Palestina junto a mis padres el 1 de noviembre del año 1927 y llegamos a Requinoa, que déjeme decirle de inmediato, es una ciudad que yo nunca olvidaré, la llevo en el corazón porque yo viví los años juveniles, los años de juventud, yo diría que hasta del 42 al año 60, que con mucha tristeza me fui de Requinoa a la ciudad de San Fernando, donde hoy resido. Qué bueno es y qué bonito es hablar de la creación de nuestra comuna. Hoy día es una comuna todavía emergente, nos falta mucho todavía, pero es muy grato hablar de ello, porque aquí descansan nuestros padres, hemos llevado una vida muy placentera, muy tranquila. ¿Cómo no recordar de lo que era la plaza nuestra de Requinoa? Era como un parque donde habían unos pinos altísimos, estaban plantados así al azar, no había un orden. Yo me recuerdo de la plaza cuando no era la plaza. Era como un pedazo así de terreno lleno de árboles, grandes, unos inmensos árboles. La plaza, ahí hacían el 18, las fondas. Las fondas se hacían ahí en todas esas partes, ahí, todas las fondas por el 18. Todas las fiestas, pero era un peladero nomás eso. Sí, pelado, pura tierra, todo tierra. Sí. En la plaza era un espacio ahí que pelado, que no había nada, habían las secas que atravesaban ahí en esa parte. Esa era una plazuela que había ahí. Era como un bosquecito que tenía alambrados por la orilla, ¿sí o no? Eso fue después, cuando la cerraron. Pero antes era un sitio, ¿no? No, pero la plaza, la de más acá. Eso Además, que dices ya, tú, donde hacían las ramadas y donde están los juegos ahora. ¿Dónde están los juegos? Sí, ahí claro. Después hicieron la plaza, cambió, hicieron casas alrededor y fue cambiando el pueblo. Hay una cancha de básquetbol al fondo, pero mucho después. Mucho al lado y la plaza era como un bosquecito con alambres por los lados, alambrados. No había un asiento, no había nada. Después cuando llegó el primer alcalde, parece que fue don Juan Vial, que la plaza ya empezó a arreglarse. Con el tiempo fue el punto principal de convivencia familiar de todos los habitantes de Requinoa. Qué hermoso recuerdo la plaza de Requinoa, donde también nacieron muchos matrimonios, ahí donde se iban a pololear. Sabes que ahí no había iluminación, en la noche era una oscuridad tremenda. Por lo tanto, ahí nacieron también varios amoríos, varios matrimonios, etcétera, etcétera. Seguimos aquí entregándole antecedentes sobre la historia de nuestra querida comuna. ¿Sabe de qué le vamos a hablar ahora? Del Teatro Municipal. Aquí han pasado cuántas generaciones que se han servido del Teatro Municipal. Ha habido de todo. Era el teatro donde se pasaban las películas de la época, era una cosa nueva, el teatro, cada película se llenaba de bote a bote la galería y la platea.
Este es un proyector de 8 milímetros sin audio, de los años 40, 50 esto. Y este teatro fue más o menos, por lo que tengo antecedentes yo, construido como en el año 35, 6, 7, por ahí. Este tiene como 90 años. Claro. Don Osvaldo de la Cerda, hijo de don Hermógenes de la Cerda, tenía que sacar su título que había estudiado en la Universidad de Arquitectura y necesitaba hacer algo. Y él hizo este teatro aquí por cuenta de él y todo. El estilo más o menos es como el español del 1800 por las vigas altigrales que tiene, más o menos de esa época el estilo español. Para otra vez, a usted ya no puedo vender la entrada por los garabatos que dice ahí. Última vez que le vendo. Nosotros llegamos acá a este teatro a trabajar, a él, mi hermano especialmente, él, Enrique, por allá por la década del 50. Y en esos años el que tenía el concesionario del teatro era un señor de acá, un vecino de acá, don Miguel Romero. Tengo muchos recuerdos del teatro, vamos a ver que ahora está hecho una joya. Yo entré a trabajar aquí como aseo cuando tenía unos 12, 14 años. Y yo pasaba en Carabineros, que mi papá era carabinero cuando estaba de servicio. Estuve un par de años en el aseo y repartiendo cartelones. Cartelones son los que se ponen en diversas esquinas, en los postes, anunciando la mejor película que se ofrecía los días domingos. Aquí se pasaban películas los días específicamente sábado y domingo, y a veces los días miércoles, pero seguro eran los días sábado y domingo. Se pasaban películas y una serial, y esta iba por capítulo. Yo me acuerdo, así por decirle, por ejemplo, La Legión del Zorro, La Huerta del Zorro, El Imperio Submarino, Los Peligros de Ñoca. Películas de guerra que le gustaba a la gente, la de Cowboy, la de Tarzán. Diferentes tipos de películas. No me puedo acordar una que nos reíamos tanto siempre. Me acuerdo que era de ese mono grande, el gorila, no me puedo acordar el nombre. King Kong. El famoso King Kong. El cine mexicano era lo que más se veía acá. Eran grito y plata, y boom. Las películas de cowboy norteamericanas, esas eran en inglés, por supuesto, entonces salían las letras y mucha gente no sabía leer. En cambio las mexicanas no, pues las mexicanas era toda la gente entendía clarito lo que hablaban los artistas, Cantinflas, el Miguel Acevedo Mejía, qué sé yo, y tantos otros. Y en el pecho dolorido, aquí es mi tierra, disimula tu Había un parlante y se colocaba de la caseta, se colocaba música. ¿Ah? Así que la música se escuchaba en todas partes, así que ya empezábamos una media hora antes. La función empezaba a las 7, ya como a las 6:30 empezábamos a tocar discos nosotros. Y lo más característico que tenía, que ya para empezar, cuando ya iba a empezar la película ya, a la marcha Adiós al séptimo de línea. La gente estaba aún afuera fumando, conversando, escuchaban el séptimo de línea, ya está, empezó a fumar el cigarrito, se preparaban y todo el mundo partía, los que iban a galería y los de platea a platea para sentarse. Terminaba el séptimo de línea y empezaba la película.
Antiguamente la gente que venía al teatro traían sus cocadil, ¿ah? Traían sus sanduchitos, traían algunos traían sus bebidas, sus plátanos, y todo eso después que terminaba la función quedaba todo aquí, las colillas de cigarro, porque antes la gente fumaba aquí en el teatro, a veces la pantalla uno miraba y se veía puro humo nomás, porque toda la gente fumaba. Una vez encontramos hasta una olla aquí, era de Gondún, sacó la olla y después se lo olvidó y la dejó abajo. Ay, no lo sé. Al otro día vino a preguntar, oye, la olla, ahí está. En este teatro había cualquier cantidad de ratas. Muchas veces yo estando sentado en estos últimos asientos, me sentaba un rato, por fuera por supuesto, yo veía por entre medio de las piedras la señora pasando los ratones. Y lo otro que había eran murciélagos. Eso ya salían incluso cuando la función había empezado. Estaba la gente viendo y pasaban igual que Dios, y la gente era parece como un show. Los baños no están, ¿eh? Ahora no le puedo decir que los baños estaban porque antes no habían baños. La verdad que el baño de la gente de la galería, ¿saben ustedes cuál era? Pero durante años de años, era la vereda. La gente salía de la galería y todos por la orilla, en el intermedio, haciendo pichí en la vereda. Ahí tú pasabas, pero durante toda una vida eso estaba todo impregnado, pasado a la orina, al pichí. Porque claro, si la galería estaba llena y en el baño cabían 3, 4 personas. Todo esto estaba lleno de afiches, de fotos de los artistas, de las películas, de llenadas, así que la gente se entraba para acá y se ponían a ver y tenían las películas que se dan próximamente, todas tenían su fecha de exhibición. Esta parte y esto de acá era el sector de los enamorados, sobre todo esta parte que todavía es todo el mundo ahí besándose, qué sé yo. Era importante el teatro porque no había en qué entretenerse, pues entonces la juventud y todo, nosotros íbamos a ver las películas de cowboy y nos gustaban tanto que no los perdíamos ninguna. El teatro era el centro social acá. Acá la gente se preparaba durante la semana para venir. Era un acontecimiento. Que esto es parte de mi vida, es parte de ella. Lo poco o lo nada que tenemos, o lo mucho que tenemos, se lo demos al teatro. Estimada señora, estimado señor, especialmente ustedes los jóvenes también, se acercan las fiestas de la primavera. Usted sabe que Requino cuando hace las fiestas de la primavera las hace con todo, ¿eh? Chayas, serpentinas, concursos, bailes, disfraces. Es un acontecimiento que todos esperamos. Por lo tanto, les invitamos a que activamente participe con su familia en esta gran fiesta que se nos viene encima. La fiesta de la primavera en Requino. Lo que más me gustaba en Requino eran la fiesta y la primavera, porque eso eran todos los años. Se hacía una fiesta que era muy bonita, muy bien organizado todo. La gente era muy unida en ese tiempo. La fiesta de la primavera en Requino eran espectaculares. Espectaculares. Con elección de reina, con elección de rey feo. ¿Ah? Mira, Sí. no, a ver. 39 y esta es la misma, mira. Mire, dice, ¿verdad? Recuerdo de las fiestas primaverales, enero, domingo 8 de 1939. Participaban todos los clubes, todos Requinoa. Eran muy lindas, salía, cada cual sacaba un carro, se disfrazaban. Eran muy lindos, muy lindos. La fiesta de la primavera, todos los habitantes se unían para ese día y entre todos iban carros y carros y carros de nunca acabar. Y la serpentina y la chaya que tiraban quedaban como más de 10 centímetros de grueso la chaya y la serpentina de todo lo que tiraban.
Yo no los hacía los carros, yo participaba en los disfraces, yo me disfrazaba igual que los demás. El que se hacía cargo de la construcción de los carros era mi hermano Pedro, que en ese tiempo era soltero y tenía muchas ideas. Y se dedicaba de lleno a lo que estaba haciendo y les resultaba muy bonito los carros. Me acuerdo yo que hice una vez un barco grande y para eso ocupó un camión, uno de los camiones que tenía mi cuñado Juan Olmedo. Y ahí hizo un barco y todos nos disfrazamos de marino y salimos el día del corso a pasearnos por las calles. Otro año hizo un avión, también con el camión, le puso alas y todo eso, y cuando pasaba, era tan ingenioso, digamos, el avión, que cuando pasaba íbamos por la calle, y como la calle era angosta, en ese tiempo no estaba ni pavimentado. Así que con un cordelito tiraba el cordel y las alas se plegaban. Pasaba el auto, las bajaba, y así, harto trabajo, pero resultó. La gente y todos andábamos hasta tarde porque éramos todos unidos, bonitos. Ahí estaba mi madrina, Carmela, don Ruperto, eran los que estaban ahí en el medio de las fiestas de todo, de Requino. Me recuerdo cómo podíamos hacer esas cosas nosotros, que para una fiesta en la primavera bailamos nosotros en el teatro, siendo niñas, acompañando a las reinas. En ese tiempo había un matrimonio que la señora se llamaba María Méndez, casada con don Oscar Ferrada. Era muy entusiasta esta señora y reunía a la juventud de esos tiempos. Yo en ese tiempo era el más joven que había. Una vez me acuerdo que se hizo una comedia que se llamaba Matusalén vivió muchos años, una comedia larga en teatro. Y ahí participábamos casi toda mi familia, hasta un cuñado que era muy famoso en ese tiempo, Alberto Perusich, mi hermano Pedro, Fernando, y yo era Matusalén. Usted sabe que Matusalén murió viejo, y yo tenía en esos años como 15 años, 14 años por ahí. Y me dieron el papel y me disfracé en tal forma, me puse barba, en fin, todo, y traté de imitar al viejo. Y creo que según me dijeron que lo había hecho bien. Así que de ahí empezó y esta señora ya me puso el ojo y no me largó más. Este encuentro de la fiesta de la primavera eran sin igual, con sus reinas, sus candidatas a reinas, esa juventud esplendorosa, esa juventud entusiasta que daba vida a estas fiestas que duraban 3 días también, porque había la elección de reina, había el show en el teatro municipal, después habían las comparsas y después naturalmente el baile que era en el estadio municipal. La fiesta fue en la esquina donde están las monjitas ahora. Ahí fue la fiesta. En un patio muy grande que tenían, una casa muy linda, con un corredor, había una orquesta, había de todo. Toda la gente era linda, toda la gente. Yo tenía todos los jóvenes que eran del banco, me querían todos. Las carabineros, en mi escuela, toda la gente me quería en mi escuela. Todas me hacían cantar, me hacían recitar, todas esas cosas hacían en el colegio conmigo. Pero acá en la estación se hacían muchas cosas. Rafael Cuncille iniciaba los carnavales, todas esas cuestiones, lo de disfraces, todo eso, y lo hacían en la estación donde está el paradero de taxi. Los bailes típicos, todo, las reinas, todo eso. Este era mi papá, mire. Sí, él me acompañaba para todas partes. Y esta es mi mamá, ¿ves? Rafael Cuncille era muy amigo de mi hermano. Entonces le dijo, oye, Hugo le dijo, vamos a vender votos, le dijo, por todas partes porque tenemos que sacar a la Anita de reina.
Y empezó a hacer la propaganda, y empezaron todos con él. Fueron a todas partes a vender votos, hasta Ibar fueron. Y entonces yo no me imaginé, porque una niña me estaba compitiendo. Entonces dije, va a salir ella, dije yo no voy a salir. Entonces como a la 1 de la mañana, llegan a golpear mi puerta, pero un tremendo grupo de gente. Y me dice Rafael, Anita, me dijo, levántese que usted salió de reina, me dice, me grita. Y entra el tremendo grupo para adentro y dice la mamá, ya, vamos a sacar el clérigo que tenemos para servirles a todos, y vamos a servir pastel y todo, y aplausos y abrazos y de todo. Fue precioso, lindo. Esta foto yo me la saqué para tenerla de recuerdo cuando salí dama de la señorita Olga Ghirardelli. Hablar de la fiesta de la primavera en Requinoa es muy fácil, porque yo creo que está en la retina de muchos todavía, de esas grandes fiestas que se hacían acá en Requinoa, con carros alegóricos que venían de diferentes puntos, de Labra, de Lecaros, de Los Perales, de Los Bordos, Pimpinela, de Chumaquito, Chumaco, Las Mercedes, Santa Lucila, El Rincón. Cada cual presentaba un carro alegórico y la gente participaba activamente con una alegría desbordante. A mí me hicieron el carro alegórico la gente de Requinoa, que fue aquí en Las Rosas, donde habían hartas flores, en Las Rosas. Traían un carro hermoso con escala, muy lindo. Yo iba arriba y mis damas de honor iban todas abajo, eran 6 damas de honor. Y nos pasaron serpentinas, nos pasaron bebidas para arriba el carro porque hacía calor, y nos paseamos y empezó a llegar la gente con los carros. Aquí me están coronando, la segunda vez que me sacaron de reina, ¿ves? La Rosita Caro, la del supermercado, ella me está coronando ahí. Yo sé que fue reina de la primavera una señora, ¿cómo se llamaba? La Faría. Ella fue reina de la primavera. Fue reina de la primavera las Emilita Jotash. Fue reina de la primavera una niña que vivía al frente en la estación, que el papá era jefe. Y diferentes cosas. Eran fiestas que ya no hay más. Ya no hay fiestas ahora. Las fiestas de ahora no son iguales. Y ahora no sucede eso. Cuando se llega a hacer un corso, por ejemplo, de flores, la gente participa, sí, pero fome, no aplauden, no vibran con eso. En cambio, en el tiempo mío, la gente todos actuaban, no había nivel social. La gente más encopetada participaban en los carros, en los disfraces y en todo. Ahora no sucede eso. En este lugar estaba el negocio de don Rogelio Letelier, que era un lugar muy concurrido por la gente del pueblo, de todos los niveles sociales. La vida de ellos fue muy sacrificada, muy trabajada. Ellos se levantaban a las 5 de la mañana a hacer helado, pasteles, empanadas, pan. Tenía como un tipo de masandería. Don Rogelio era un señor muy bueno, muy simpático, que llegó aquí a poner su pastelería. Aquí teníamos la máquina heladera.
El salón está siempre igual. El salón y las mesas siempre igual. Mis papás llegaron de Curicó, pasaron a Rengo, que mis abuelos también eran pasteleros, igual que mis padres. Vivieron muchos años en Rengo con los papás, los familiares de mi papá, y llegaron acá a Requinoa. Mi papá levantó ese local, porque ellos tenían pastelería al frente, a donde Graide, ¿ya? Entonces, el caballero estaba molesto, lo echaban, tuvo que irse a la calle, todas esas peripecias pasaron. De ahí mi papá se inició con ese local. Eran muy famosos mis padres porque ellos hacían los pasteles, los helados artesanales, vendían mucha cerveza en aquel entonces, de todo tenían en su negocio. Los helados eran botes, mijo, botes de 20 litros. Diariamente se hacían eso, de 20 litros de helado, y se vendían todo. Todo natural, todo artesanal, todo, hasta los pasteles. Trabajando muchos años aquí. Yo hace como 15, 16 años que no entraba aquí. Yo me acuerdo que aquel entonces mi padre tenía una radio en el negocio. Aquella se juntaba mucha gente, pasaba mucha gente en la estación, porque llegaba la hora de los famosos deportes, partidos de fútbol, y gente de todas partes se reunían a escuchar el partido. Era este lugar muy concurrido y que yo te puedo decir que especialmente los días domingos era desde la mañana hasta la noche. Llegaban los trenes, ¿no es cierto?, de Santiago en horarios determinados, por ejemplo los de la mañana, que traían turistas, visitas que venían, ¿no es cierto?, a las diversas casas en Requinoa, y eso aquí la estación, toda esta parte de atrás donde vieron ustedes, se llenaba de gente. Ya antes pasaban trenes a cada momento. A cada momento, sí, era un traqueteo, todo el negocio lleno. No sé cómo le iba tan bien a mi papá, a los viejos, a los dos. Ir a la pastelería era como una obligación, era como una necesidad. Porque ahí, la verdad de las cosas es que ahí se reunía el pueblo en general, completo, de todas las tendencias, llámense políticas, religiosas, de todo. Y iba mucho la gente ahí, porque ese era como el lugar único que había, que tenía esas características. Nos encontramos ahora aquí en lo que es la actual bodega de la estación de ferrocarriles de Requinoa. Antiguamente hubo otra que estaba hacia el lado norte de la actual, que se quemó, que originó el gran incendio el año 1957, y que es histórico para nosotros en Requinoa porque a raíz de ese incendio nace el Cuerpo de Bomberos de Requinoa. Mi nombre es Pedro Enrique Ornes Soto, por mi madre.
Soy bombero del año 57, es la fecha en que se fundó. Lamentablemente, de 64 personas que fundamos el cuerpo, solo quedo yo. Yo en el año 1956, los jóvenes requinos querían tener un representante en la municipalidad. Insospechadamente e inesperadamente para los verdaderos políticos que conocían, yo obtuve la primera mayoría. A un año yo de ser regidor concejal, propuse crear el cuerpo bombero, luchamos en contra de algunos que no lo querían, pero con algunos amigos como Poncho Órdenes y otros más, ¿no es cierto?, salimos a recolectar firmas. Un día me avisó un oficial de la municipalidad que debía tener el teatro lo más impecable posible porque hay una reunión del pueblo para crear el cuerpo bombero. Lo llenamos y cuando estaba lleno llegó el alcalde y llegaron los otros regidores que ya supieron de esto, porque la política en todos los tiempos no le puede dar la espalda a la gran mayoría. Así que ese hombre fue el que le dio forma al cuerpo de bomberos definitivamente. Como si compadre mío con el tiempo, trabajamos mucho juntos. Yo nunca me voy a olvidar anecdóticamente que el alcalde, que no estaba muy de acuerdo, dijo, me corresponde por derecho propio ser el primer superintendente. Hay que sacarla. Y para tirarla se tiran así. Para quienes han tenido la oportunidad de estar afuera de esta bodega, ahora nosotros estamos en su interior, hay unas vigas que aún se pueden ver que están carbonizadas, producto de este gran incendio. La bodega en la que estamos nosotros ahora, tal cual sucedía con la que se quemó, eran bodegas que estaban destinadas mayormente a lo que es la agricultura, a lo que es el pasto para los animales, que se llevaban a los diferentes campos. Fue segunda vez que se incendia esa bodega. En la primera no existíamos nosotros, venían de Rancagua, pero no lograban apagarlo, porque el pasto es una de las cosas más difíciles cuando están en rumba. Se forma hacia abajo, un hoyo, y baja abajo, porque todo es susceptible de prenderse. Así que era muy difícil, finalmente uno terminaba, estaba todo apagado, y resulta que antes que se fueran ya estaba ardiendo otra vez. Así que volví a arder, hasta que estuvimos nosotros en condiciones. Y ahí se apagó ya de forma definitiva. Estas son de bomberos. Aquí está doña Matilde Valdivieso, mi marido, que era superintendente del cuerpo bombero. Don Carlos Nieves Miller fue uno de los más importantes, porque dueño de un fondo, pero se entusiasmaba porque vivía muy cerca de Requino. Sobre todo íbamos con los bomberos a veces a los incendios, porque habían enfermos o accidentados, entonces los ayudábamos. Así que aquí partía yo y mi marido, los dos. Nosotros en bomberos no teníamos nada, nada de nada, ni uniforme, ni cuartel, ni carro. Se parecía una broma eso. Entonces la municipalidad nos prestó un cuarto que tenía a la entrada, donde estaba la entrada de Carabineros antes, que está actualmente en la entrada de la municipalidad, a mano izquierda hay un corredor. Ese corredor lo tapamos con cartones y ahí se creó el cuerpo bombero de Requino. Con el tiempo después nos regalaron un sitio
tenía un terreno aquí en la parte norte de Requinoa. Nos entusiasmamos inmediatamente para construirlo. Un día que yo andaba por ahí reginando, un caballero que era dueño del sitio que actualmente tiene bomberos, me dijo, oiga, quiero hacerle una oferta a los bomberos. Quiero hacerle un cambio por el sitio que ustedes tienen allá, yo les doy a este sitio acá. No se puede ni siquiera discutirlo. Hablé con el superintendente y le dije cómo estaba la cosa. Aceptamos al tiro con don Luis Giraldelli, que decían. Luis Giraldelli, que era un funcionario muy querido en Requinoa y muy empeñoso al trabajo. Él, cuando salía una alarma, que se tocaba la sirena, que eran las campanas, él nos colocaba el camión ahí afuera en la puerta y salíamos en el camión de él, sin baranda, así plano nomás, pues así agarrado, como una foto que hay actualmente en el cuartel. San Fernando, el cuerpo bombero, uno de los cuerpos, el primero de San Fernando, nos regaló un carro Inter, año 37. Inter 37. Estaba trabajando como carro ya, pero ya lo tenían guardado a un lado. Nos regalaron ese carro. Con ese carro ya nosotros nos inflamos, ya nos sentíamos lo mejor del mundo. Hasta que finalmente llegó un carro nuevo, me parece que era japonés. Tuve el honor de manejar el Majiru y dimos una vuelta, salimos por Requinoa, por el Abra, por Rincón, calcule, y salimos por Los Lirios. Y como yo manejaba camiones, entonces fui el primer piloto de ese carro bomba. Orgulloso de haber sido parte de la fundación. Buenos días, mi superintendente. Yo me metí como que me dijeron nomás, ¿qué era profesional? Y toda la vida he estado agradecido de haber aceptado eso, de haber tenido tantos conocidos, tantos amigos y trabajar tantos años ayudando a los necesitados. Estas armas que tienen tantos años que están todas oxidadas ya, ahora. Esta es una máquina alemana y la trabajábamos entre unos hermanos. Esta es una botella importada que venía la esencia. Con esto se hacía había de limón, de vil, de papaya. Se echaba un poquito nomás. Y mi madre era la técnica que hacía en jarros grandes y tenía una máquina especial que se echaba la medida justa a cada botella. Esta era gas, esta. Y esta agua. Se iba echando gas y agua, gas, agua. Y después, cuando ya estaba listo, ¡pum!, se tapa. Se hacía la vil, que no se llamaba Bel, sino que se llamaba Tutti Frutti. Se hacía la papaya, que se llamaba papaya, la neguina, que era como la cachantuni. Para etiquetar las botellas tenía varios amigos que vivían al frente acá de la casa, que era la familia Bustamante. El Hugo, José, todos venían a ayudarme a etiquetar las botellas. Todo el pueblo, todos los negocios del pueblo se abastecían de acá. Mezquita Pena, don Belisario Reguero, don Avelino Chacón, negocios que habían a la señora Rebeca Lira. De Cordero de Domínguez, Silvia Cordero de Domínguez. Pero si esta leche es mía, aquí estoy. 1960.
¿De qué les vamos a hablar ahora? Fíjese, de una institución maravillosa, una institución que también como bomberos nos llega al alma. Es la Cruz Roja chilena, en este caso la Cruz Roja de Requino. Sabemos que la Cruz Roja es esencialmente una institución voluntaria, autónoma e independiente, en lo político, en lo administrativo y religioso. Adelante, señora Eliana. Qué bueno que nos viene a visitar después de tantos años. Pero la pila de años. Mire que esta era su casa antes. Mire cómo está. Mire qué bien. No ha cambiado mucho, pero igual la seguimos manteniendo en su misma forma. Yo llegué a Requino soltera, el año 42, cuando mi padre arrendó 2 fundos aquí, entonces yo alcancé a venir soltera. Después, al año siguiente, me casé el año 42 y a fines de año se vino mi marido a trabajar con mi papá aquí en el campo. Ahí entré inmediatamente a la Cruz Roja, porque siempre me gustó. La señora Luz, la señora Valdivieso, esa era mi suegra, que era fundadora de la Cruz Roja, la Hilda Müller, conmigo. Empezó en Paulo Rubio, en la casa que era, dicen, de una señora Berta Cabeza. Creo que ahí empezó la Cruz Roja, ahí empezó. La señora Carmen Cabeza, la señora Berta y con el doctor Fernando Vergara. Debo de decirte que la Cruz Roja en Requinoa se creó por allá, según los antecedentes de algunos historiadores, por el año 1927. Y le dio auge a esta creación, porque no tenía dónde funcionar, en la casa del administrador del Fundo Los Perales, que esa casa hoy día existe todavía, y ahí se le dio albergue a los primeros pasos de la Cruz Roja. De lo que mi mamá me contaba, que yo había nacido en la Cruz Roja, yo primer hijo del matrimonio, y en ese tiempo atendía a la señora, la matrona en ese tiempo era la señora Blanca Toro. La señora Blanca era una excelente persona, una mujer muy amorosa, así que no, y a mí me quería mucho, mucho, porque después ella, su casa habitación estaba en la casa aquí en la plaza, donde estaba el Banco del Desarrollo, esa era su casa. Y siempre la veníamos a ver porque ella decía que era una más de todos sus hijos. Aquí tenemos como el ropero, pero tenemos que andar guardando las cosas y metiendo todo porque lo ordenamos, lo arreglamos. ¿Sabía que ustedes tenían esto acá? Sí, a veces yo... sí, pues sí está, se ordena, se separa, se ponen los nombres, pero las personas que vienen a buscar van sacando y van metiendo después, porque últimamente hemos preferido que la misma persona que necesita busque lo que le sirve, porque uno no saca nada con llevarle una cantidad de cosas y después no, que no les gusta. Después, don Fernando Valdivieso dio el terreno y se construyó la Cruz Roja que hay ahora. Que empezaron con beneficios, creo que hacían hasta rodeos, todo eso, para juntar dinero para edificar. Que había una persona, Pedrito Jorquiera, que la señora era la que estaba encargada de mantener la Cruz Roja, era Cruz Roja también. Entonces él era muy creativo en asuntos de obras de teatro, entonces hacíamos en el cine beneficios y todo eso nos traía platita porque se cobraba la entrada, así que cooperábamos en ese sentido. Por acá tenemos el comedor chico, no sé antes qué había aquí, si eran salas. Po. Antes eran salas con camas para los enfermos, pero eran pocos, ¿eh? Porque después resultó muy caro tener hospitalizados aquí, así que fue un tiempo que hubo nomás. Esta siempre fue la sala de atenciones de ustedes, por curación y todas esas cosas. Pero bueno, ahora nosotros como no podemos hacer curaciones,
pero tenemos un pediatra que viene 3 veces a la semana, sí. Hubo un tiempo que teníamos a la doctora Moreno, que venía, era medicina general, sí. Pero después ella la nombraron, le dieron otra responsabilidad en el hospital regional, por lo tanto se fue. González Miranda, esta es letra mía. Qué divertido, tantos años atrás, ¿eh? Uy, qué cantidad de... No. No me Reyes Ruiz, no me acuerdo. Sánchez Osorio, y tanta gente que había, por Dios, que no me acuerdo. Nosotros ahora actualmente contamos con 12 voluntarios. ¿Por qué? Porque todos trabajan. Antes no había esto de los frigoríficos, todo, entonces la gente ahora se va a trabajar y otros quieren otro estatus de vida, no como antes. Y cada día se ve que hay menos gente con espíritu de sacrificio, de servicio, de servir a los demás gratuitamente. No hay, cuesta mucho. Aquí están descubriendo una lápida del Lautaro. Lo estaban inaugurando la sede del Lautaro. Mira, don Ruperto Cabeza. Ahí aparece don Ruperto Cabeza, don Chicho Olmeo, que eran personas muy lautarinas, antiguas ya. Guillermo Rivero, Rodríguez. Este señor no me acuerdo el nombre. Aquí el Lautaro se fundó el 27 de enero de 1927. Esa vez, aquí, claro, en Requinoa hay otro club. Siempre los Lautaros lo han considerado como el club más antiguo de Requinoa. Pero había otros clubes más, que un año o año y medio más antiguos que nosotros, que son las Mercedes. Y ahí surgió el Lautaro también, no que se haya salido de las Mercedes, pero de ahí apareció el Lautaro también como club deportivo. El fundador de aquí el Lautaro fue don Gabriel Faría, que está ahí la foto del caballero don Gabriel Faría. Y la otra foto antigua también del otro presidente que fue de don Gustavo Silva, que también tiene sus añitos esas fotos ahí. Bueno, yo entré al Lautaro porque toda mi familia era lautarina. Mis papás, mi mamá, todo. Entonces el primer conocimiento de fútbol fue el Lautaro. Sí, a ver. Estas fotos son de aniversario del Lautaro, pero del año no me acuerdo. Pero de las personas que usted conoce, ahí está, a ver, Guillermo Miranda. Claro, mi hermano. Óscar Mancilla. Óscar Mancilla. Aquí está el que yo no me Mito podía Ibarra. acordar de Espinosa. El Chango. El Chango, tan bueno para la pelota. El Minio Sepúlveda. El Mito Ibarra. Sí. Y los demás no me acuerdo. Y no, de las no, mujeres, la Quenita Silva, Silva, la Quenita Vargas fue dama de honor de ella cuando fue reina. ¿Y ella quién era? No me acuerdo dónde estaba esta niña. Esta es la Sonia Mancilla, hermana de Oscarito. Y aquí era como la directiva de la rama femenina del Lautaro. Claro. Cuando se formó, creo que fue la Rita Faría, está la señora Carmen, ¿qué apellido tenía la esposa de don Ruperto Cabeza? La señora Carmen Gómez, María Miranda, la Lalita Faría, Margarita Miranda. Es la Teresa, es prima hermana de la Rita, la Julia Pérez. Julia Pérez. Mi hermana y Pedrito. Pedrito Cuncille. En el Lautaro, para los aniversarios, todas cooperamos. Mi hermana, la mayor, era la primera porque ella los reunía a todos. Aquí venía gente de afuera al aniversario nuestro, aquí por lo menos. Venían de Santiago, San Fernando, de dónde y eran lautarinos, lautarinos de la misma
sede de aquí que venían de lejos a las fiestas, que eso no se perdían. Y era una semana de música que se ponía aquí había unos arbolitos grandes, y aquí poníamos parlantes afuera para tocar, para que todo el mundo escuchara, pero era una semana de propaganda. Se hacían hasta veladas de artistas que traíamos los días viernes, antes, en ese tiempo. Mi hermano Guillermo Mirandas Campos estaba en el Club Lautaro y fue el único jugador que llegó a ser el primero profesional y estuvo en Audax Italiano y salieron campeones también. Aquí cuando el Audax Italiano salió campeón en el año 57. Y anterior mi tío estaba en San Felipe. No, ahí, después se fue a San Felipe. Después se fue a San Felipe, claro. Y ahí volvió a salir campeón. Siempre fue llamado clásico cuando se jugaba el partido ese, Lautaro Juvenil. Y eran bien peleados, bien cuando tú, cualquier gente en las canchas, se llenaban las canchas de jugadores. El juvenil nació mucho después, porque el Club Deportivo Juvenil apareció por aquí el año 40, empezó a formarse el año 45 más o menos. Que se juntaban aquí detrás de la estación a jugar a la pelota como una pelota de trapo o de cuchayuyo. Y el vecino, Luis Gómez, que vivía aquí al lado, él es el primero que le regaló una pelota de fútbol. El club de mis amores. Imagínese ser elegido presidente del juvenil a los 17 años de edad. No sé si habrá en otros casos. No teníamos nada, solo el entusiasmo. Nos reuníamos donde don Rogelio Letelier, en la pastelería. Después en la Casa de los Lobos, que nos prestaron una pieza ahí para tener sede. Hola, compadre. Qué gusto verlo. Qué gusto de verlo. Aquí estamos. Hola. Hola, don Rafael. ¿Cómo está, chiquillo? Aquí estamos, un gusto de verlo. Un placer tenerlo por aquí. Hola, Carita. ¿Cómo estás? Hola. Gustavo Soto. ¿Cómo no vas a ver? ¿Cómo no vas a ver, chiquillo? Sí. Esta fotografía, yo creo que prácticamente una de las más antiguas, si no la más. Sí, la más antigua. 1948. ¿Ah? Y ahí yo, como te digo, tengo 17 años de edad. Aquí, de todo este grupo de jugadores y dirigentes, solamente 3 sobreviven. Que está usted, el Chico y don Calistro Osorio. ¿El Chico dónde está viviendo? En Rancagua. ¿Quién más? Y don Calistro Osorio, que él Calistro sí, Calistro lo vi aquí la última vez. Jugaban ellos con una pelota de papel que decía mi papá, no sé cómo era Cagüín. Algo hacía con pelotas de trapo, qué sé yo. Esas eran las pelotas que tenían por mientras. Y se juntaba un grupo de gente, pero allá, atrás de la estación, al frente. Y las reuniones, mi papá les pasaba el local para que hicieran reuniones. Pues se presentó la oportunidad de comprar un terreno. Queríamos. Sueños, sueños y sueños. Y en esto dejo un mensaje. Hay que vivir soñando. El que no sueña, la vida es muy triste. Soñábamos con una sede. Y entonces supimos que se vendía un terrenito que era de don Jorge Peñalosa, secretario de la Municipalidad de Requinoa, ¿no? Ahí en la plaza, donde está la sede. No teníamos ni cobre. Lo que teníamos eran las ganas. Fui a hablar con don Jorge Peñalosa y me dijo, mira, cabrón, si tu papá me firma las letras, con mucho gusto.
porque las letras de cambio eran realmente el documento más valioso de la época. Y así se compró el terreno. Y la historia es muy linda, porque con el maestro Tito Ballestero, nunca me voy a olvidar del maestro Tito, él se encargó, ¿no es cierto?, de tirar las lienzas para hacer los heridos, pero los heridos lo hicimos nosotros. Con chuzo, escúcheme bien, con picota, con pala. Íbamos a entrenarnos y enseguida veníamos todos los jugadores que querían con buena voluntad. Vamos trabajando en los heridos, después en los cimientos. Al final nadie puso un peso extra por lo siguiente, porque nosotros hicimos tantos eventos, eventos veladas. Fíjese que habían artistas como la Silvia Infanta, los Baquianos, los Perlas, los Flamingos, la mismísima Esther Soré, la negra linda del cine y la radio. A lo mejor los cabros jóvenes que están viendo este documental dirán, ¿qué está hablando este viejo? No tenemos idea de quién habla. Oiga, calcule Lucho Gatica, que es el rey del bolero, es rancagüino. Los mexicanos creen que es mexicano. Y la culpa es nuestra, por no destacar bien lo nuestro. Sé que otros grandes artistas tenemos en Chile hoy día, pero los más grandes del momento. Nos atrevimos a traerlos a Requinoa. Nos encontraban cabros de locos, pues. Juvenil de Requinoa. Vamos, más antiguo, R con E. R con A. Re. Ra. Juvenil de Requinoa. Requinoa, sueños entre durmientes. Qué hermoso título, qué decidor, qué profundo. Hemos hablado de todo un poco, de su noble gente, de aquellos que creyeron que esta comuna podría ser importante. Un agrado para nosotros, para mí especialmente, de poder transmitirle a usted algunos antecedentes de nuestra querida comuna. Será hasta una nueva oportunidad. Gracias por su atención.
Soy pajarillo errante que ando perdido, que ando perdido. Busco por el enramaje en pos de abrigo, en pos de abrigo.